En este momento, Europa está volviendo a un tipo de miedo que parecía enterrado. No el miedo de los discursos, no el miedo de la propaganda, el miedo de los minutos. Porque cuando los misiles pasan de posibles a posicionados, el mundo deja de funcionar con lógica normal. Empieza a funcionar con reloj. Y cuando el reloj es de 11 minutos, ya no existe la diplomacia como la imaginas, existe la reacción. Y eso es exactamente lo que vuelve tan inquietante todo lo que rodea al sistema ruso Oreshnik. Lo primero que tienes que entender es que esto no es una historia de quizá algún día. Este misil ya entró en la guerra real. Se reporta que Rusia lo usó por primera vez el 21 de noviembre de 2024 contra Dnipro, y luego, en enero de 2026, volvió a aparecer en reportes de un segundo uso, esta vez cerca del Lviv, pegado al borde emocional de la OTAN, la frontera polaca. 2 apariciones son suficientes para mandar un mensaje. No necesitas 100 lanzamientos para cambiar la psicología de una región. Solo necesitas demostrar que existe, que vuela, y que estás dispuesto a usarlo cuando te conviene. Y cuando ese mensaje se combina con lo siguiente, es cuando el tablero se siente distinto. Porque el verdadero salto no es solo el misil, es donde lo colocas. A finales de diciembre de 2025, se reportó que Rusia desplegó Oreshnik en Bielorrusia. Y ese detalle es el que convierte un tema técnico en un problema político instantáneo. No es lo mismo hablar de un sistema dentro del territorio ruso, lejos, allá. Bielorrusia es el lugar que reduce distancias y aprieta gargantas. En ese punto, los titulares empiezan a hablar de tiempos. Que si 11 minutos a una base en Polonia, que si 17 a Bruselas. Esas cifras circulan como afirmaciones en medios estatales rusos y reportes europeos. Pero incluso sin tomar cada minuto como verdad literal, el impacto ya está hecho. Se instala la idea de que la ventana de decisión se encoge. Y cuando se encoge, aumenta el riesgo de error. Y aquí viene la parte que mucha gente se pierde. El truco del terror no es solo la velocidad. La velocidad suena bien en televisión. Mach 10. Imposible de interceptar. Eso vende. Pero lo que realmente cambia el cálculo es otra palabra, menos sexy y mucho más peligrosa: ambigüedad. Oreshnik se describe como capaz de llevar carga nuclear o convencional. Y si un sistema puede ser ambos, el radar no te dice cuál es. A nivel de señales, un lanzamiento puede verse igual. Entonces, cuando alguien detecta un misil entrando, la pregunta no es ¿qué viene? La pregunta es ¿qué asumo que viene? Y esa pregunta, en crisis, puede destruir el mundo. Ahora agrégale otro ingrediente. Se describe que Oreshnik puede portar múltiples vehículos de reentrada. En reportes se habla de un paquete de varias cargas, incluso 6. Eso significa que no estás pensando en un impacto. Estás pensando en varios puntos golpeados casi al mismo tiempo. Y en términos de estrategia, eso no es solo más daño. Es otra cosa. Es un mensaje de saturación. Es decir, no solo puedo llegar rápido, puedo llegar a varios lugares a la vez. Y aunque haya discusión sobre cuánto de esto es novedad y cuánto es reempacado de tecnologías existentes, la conclusión práctica es la misma. Es un sistema diseñado para presionar decisiones y complicar defensas. Y si te preguntas por qué esto se siente como un regreso a lo peor del siglo XX, la respuesta está en un nombre que casi nadie menciona ya en conversaciones normales: INF. El Tratado INF fue uno de los acuerdos más importantes de la Guerra Fría. Firmado en 1987 por Reagan y Gorbachev, eliminó una clase entera de misiles terrestres con rangos entre 500 y 5.500 kilómetros. ¿Por qué fue tan grande? Porque esos misiles eran los que convertían a Europa en un tablero de minutos. Misiles basados en tierra, cerca, con tiempos de vuelo cortísimos. Ese tipo de arma crea un incentivo enfermo. Úsalo o piérdelo. Porque si crees que el otro puede golpearte en 10 minutos, te vuelves paranoico. Y si te vuelves paranoico, empiezas a prepararte para responder antes de confirmar. Y ese es el camino más corto a una catástrofe accidental.
INF, por décadas, quitó ese veneno del mapa europeo. Estados Unidos retiró sistemas como Pershing Downs. La Unión Soviética retiró SS-20. La sensación no era paz perfecta, pero sí era algo valioso. Tiempo. Tiempo para confirmar. Tiempo para llamar. Tiempo para no destruir el mundo por un error. Y luego, en 2019, el INF se rompió. Estados Unidos se retiró alegando violaciones rusas. Rusia respondió con sus propias decisiones. Y después vino lo inevitable, el regreso del tipo de arma que el tratado había prohibido. Una vez que quitas el freno, la física política empuja a los dos lados a llenar el vacío. No porque quieran una crisis, sino porque temen quedarse atrás. Y cuando el miedo manda, la prudencia suele perder. Ahora vuelve a mirar Oreshnik desde esa perspectiva. Ya no es solo otro misil. Es la señal de que la era INF terminó de verdad. No como un párrafo en Wikipedia, como hardware en el bosque. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más fea, porque el verdadero peligro no es un ataque planificado. El verdadero peligro es el accidente, el mal cálculo, la reacción a una lectura incompleta, la escalada por confusión. Piensa en esto. Si entra un misil y nadie puede saber si es nuclear o convencional hasta que impacte, ¿qué haces? Si esperas y era nuclear, quizá perdiste la capacidad de responder. Si respondes y era convencional, acabas de iniciar una guerra nuclear por un supuesto. Ese dilema no es teoría. Es exactamente el tipo de dilema que los acuerdos de control de armas intentaban evitar. Y es exactamente el tipo de dilema que vuelve cuando regresas a tiempos de vuelo de minutos. Y por si eso fuera poco, hay otra pieza que está cayendo justo ahora, y casi nadie lo está tratando con la gravedad necesaria. New START. New START es el último gran acuerdo bilateral que pone límites verificables a fuerzas nucleares estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, y expira el 5 de febrero de 2026. Esto no es en unos años. Es ya. Y cuando ese tipo de acuerdo desaparece, no solo pierdes límites, pierdes visibilidad, pierdes mecanismos, pierdes el hábito de hablar en términos de verificación. Incluso cuando hay tensiones, un tratado te obliga a existir en un marco. Sin ese marco, todo se vuelve más fácil de justificar, más fácil de esconder, más fácil de acelerar. Y aquí viene el giro que hace que todo sea todavía más inestable que en la Guerra Fría. Ya no es un juego de dos. Durante décadas, el control de armas nuclear funcionó porque era básicamente bilateral. Washington y Moscú. Podías negociar, medir, verificar, ajustar. Pero hoy el tablero real es triangular. Estados Unidos, Rusia y China. Y un triángulo es un problema distinto porque cada movimiento se interpreta por dos audiencias al mismo tiempo. China está expandiendo su arsenal. Los números exactos dependen de la fuente y del año, pero la tendencia es clara. Crecimiento sostenido, construcción de infraestructura y proyecciones que hablan de llegar a alrededor de 1,000 ojivas para 2030 en estimaciones citadas por reportes y análisis ligados al DoD. Incluso cuando algunos reportes hablan de desaceleración temporal, la dirección general sigue siendo hacia arriba. Y lo más importante no es si son 900 o 1100. Lo más importante es lo que eso le hace a la lógica del sistema. Obliga a los otros dos a pensar en dos frentes. Estados Unidos no quiere quedar vulnerable frente a una combinación de rivales. Rusia no quiere quedar superada en un mundo donde ya no es solo el equilibrio con Washington. Y China, viendo el tamaño histórico de los arsenales de EEU, y Rusia no tiene incentivos para limitarse temprano. El resultado es una espiral de yo construyo porque tú construyes. Y en una espiral de tres lados, el margen para confianza es aún menor. Ahora, en medio de este ambiente, entra otro factor que aumenta el riesgo de forma silenciosa: la degradación de la comunicación. En la Guerra Fría, incluso en los momentos más tensos, existían líneas directas, canales, protocolos. No eran perfectos, pero servían para una cosa vital: reducir el riesgo de que un error se convirtiera en fin del mundo. Hoy,
con relaciones rotas, con discursos duros y con poca confianza, la capacidad de verificar rápido se vuelve más frágil. Y cuando el tiempo de decisión se reduce, la falta de comunicación se vuelve letal. Y si piensas que esto suena exagerado, solo necesitas recordar un episodio histórico que todavía debería dar escalofríos. Able Archer 83. En noviembre de 1983, la OTAN hizo un ejercicio que simulaba escalada. El problema es que, desde la perspectiva soviética, parecía demasiado real, y en un clima de paranoia, algunos líderes soviéticos temieron que fuera una cobertura para un ataque real. Ese tipo de malinterpretación, aunque todavía se debate exactamente cuán cerca se estuvo del peor escenario, es la clase de dinámica que prueba una verdad brutal. No necesitas que una amenaza sea real para morir por ella. Solo necesitas que sea creída. Y cuando se cree, la maquinaria se mueve. Ese episodio fue una de las razones por las que, años después, hubo impulso para acuerdos que redujeran riesgos. Porque el sistema estaba jugando con fuego. Y cuando el fuego es nuclear, jugar es una palabra absurda. Ahora regresa al presente. Un misil como Oreshnik, ubicado en Bielorrusia, con velocidad alta, potencial de múltiples cargas y ambigüedad nuclear convencional, reduce el tiempo y aumenta la confusión. Y eso es lo que hace que el debate real no sea si es un superarma. El debate real es, ¿este tipo de sistema hace más probable una escalada accidental? Y aquí viene una capa extra de la historia, que se mueve en el terreno de la percepción y las acusaciones. A finales de 2025, reportes mencionaron que Rusia vinculó tensiones a un supuesto ataque con drones a una residencia estatal de Putin. Esto entra en la categoría de alegaciones en un ambiente de guerra informativa. Pero incluso si lo tratas como solo alegación, la lección es importante. Cuando un liderazgo cree que está bajo amenaza directa, su tolerancia al riesgo cambia. Y cuando la tolerancia al riesgo cambia, las líneas rojas se vuelven más borrosas y las reacciones pueden volverse menos previsibles. Todo esto nos lleva a un punto incómodo que mucha gente intenta evitar porque suena demasiado grande. Pero no es grande. Es simple. La seguridad no es solo tener más poder. La seguridad es tener frenos. Un arma que reduce el tiempo de decisión a minutos, que mezcla lo convencional con lo nuclear y que vive en un mapa sin tratados fuertes. Es un arma que aumenta la probabilidad de una tragedia por error. No necesitas villanos de caricatura. Solo necesitas humanos cansados, radares imperfectos, comunicaciones fallidas y presión política. Esa combinación ha estado a punto de romper el mundo antes. Y la parte más peligrosa de todo es que, en 2026, mucha gente habla como si eso no pudiera pasar. Como si el sistema fuera demasiado racional. Como si los líderes siempre tuvieran información completa. Como si las señales siempre fueran claras. Pero la historia no funciona así. La historia está llena de decisiones tomadas con información incompleta, bajo presión, con miedo y orgullo mezclados. Entonces la pregunta real no es ¿quién tiene razón? La pregunta real es ¿cuántas veces puedes reducir el tiempo a minutos antes de que un día alguien responda mal? Porque cuando juegas al juego de los minutos, no necesitas perder muchas veces. Solo necesitas perder una. Y ahí está el punto final que mucha gente no quiere decir en voz alta. Oreshnik no es solo un misil. Es una advertencia de que el mundo está retrocediendo hacia un tipo de estabilidad más frágil, más rápida, más nerviosa. Una estabilidad donde cada bando cree que está evitando el desastre, mientras hace más probable el accidente. Y si no se reconstruyen frenos, comunicación, verificación, acuerdos, mecanismos de reducción de riesgos, entonces no importa cuántas veces no pase nada este año. El riesgo se acumula, la presión se acumula, la probabilidad se acumula. Y lo que pasa cuando se acumula es que un día, sin anuncio, sin intención, sin plan maestro,
alguien se equivoca y el reloj de minutos se convierte en el último reloj.